Gemavi es presentado por Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Cofán Limitada, la cooperativa de las Fuerzas Armadas. Muy buenas noches, bienvenido a Gemavi. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, súper bien, ¿y vos? Todo bien, Noelia, hermoso día, hermoso clima. Así es. Ahora en un fresquete, pero suave ya. Pero se aguanta, Sí, ¿no? Ya no ese frío como teníamos 2-3 grados días como hace un mes, anteriores. 2 meses, no. Sí, no, me gusta este clima. Así es. Bueno, en la primera parte del programa vamos a conversar y agradecemos la visita del abogado de Horacio Cartes, el doctor Pedro Velar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Germán, un gusto estar de vuelta en este programa. Buenas noches, Noelia, un gusto también compartir contigo y un saludo respetuoso a la audiencia. Bueno, Noelia, Pedro, tuvieron una linda noticia esta semana, ¿eh? Sí. Digo, linda noticia para lo que ejerció en la defensa Horacio Cartes y todo lo involucrado Horacio Cartes, ¿verdad? Sí, realmente fue un resultado muy esperado, muy deseado, muy trabajado también. Y claro, es realmente reconfortante después de tanta lucha lograr el objetivo, ¿verdad? Y fue realmente muy placentero poder compartir con todo ese equipo, que realmente es un equipo bastante grande, ¿verdad? De personas que están detrás del trabajo técnico, de la estrategia, de ir diseñando por qué camino ir, cómo actuar, qué decir, qué no decir. Bueno, un lindo resultado como bien lo dijiste. Hacemos un recorrido en el tiempo breve, Pedro. Esto ocurre en enero, después, creo que 2 meses después, en marzo. Significa anticorrupto en enero, luego creo que en marzo lo de la OFAC. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo se reunieron ustedes analizando qué hacemos, cómo hacemos? Pasado, la sorpresa, el golpe, el que significó eso en su momento. ¿Y cómo construyeron la defensa y que finalmente se coronó en el martes pasado? La sanción de significativamente corrupto se dio en 22 de julio del 2022. 6 meses después, en febrero del 2023, se sobreviene la sanción del Departamento del Tesoro, de OFAC. Y ya la primera sanción, algo que realmente no estaba siquiera previsto en los planes, no teníamos idea de que eso iba a ocurrir. Ocurrió aquel viernes con la declaración del embajador. Fue muy sorpresivo. Realmente todos quedamos, ¿verdad? Bastante sorprendidos por la noticia. En un primer momento fue una reunión general que hubo en la casa del presidente Horacio, donde está familia, amigos, abogados. Y bueno, tomé la posta en esa oportunidad para una conferencia de prensa. En honor a la verdad no teníamos idea de qué es lo que significaba eso, ni los alcances que eso tenía en un primer momento. Por eso digo que nos tomó de sorpresa, si no ya hubiéramos estado, en condiciones de explicar un poco mejor, pero el corto plazo que hubo entre la comunicación y salir a hablar, pudimos recabar cierta información y a partir de ahí ir diseñando, buscar los abogados en Estados Unidos, quienes eran los mejores, los más aptos. Aparecía mucha gente, fue apareciendo mucha gente en ese tiempo. Y ahí, así fue combinándose una estrategia y otra hasta que, bueno, llega la segunda sanción. Esa sí fue realmente bastante dura y compleja porque implicaba un plazo muy corto para ejecutar acciones en medio de una campaña por las generales,
digamos, si bien Horacio, digamos, de la euforia del triunfo en diciembre del 22, en febrero viene la sanción y otra vez genera toda una sorpresa política ya en ese caso, además de la cuestión económica. El equipo del doctor Carlos Palacios hizo un trabajo realmente contrarreloj en esa oportunidad para poder armar todo el esquema necesario como para llegar al tiempo establecido, que eran, recuerdo si eran 30 o menos de 30 días o 60 días como para la desinversión, qué decisión tomar en cada caso y ya sobrevenía también, digamos, las elecciones generales. Fue un camino, como te digo, complejo, lleno de sorpresas, de incertidumbre, mucha falta de conocimiento de todo lo que era ese esquema, ¿verdad? Y bueno, después ya fue más llevadero porque ya todos estábamos un poco más conscientes de lo que significaba y qué había que hacer. Y creo que las intenciones de ese grupo que persiguió políticamente a Horacio no se detenía ahí con la sanción de OFAC, ¿verdad? Ellos querían escalar algún tipo de proceso judicial en los Estados Unidos. ¿La extradición? Claro, la extradición es un tema viene como consecuencia de la extradición, porque la extradición no existe, ¿verdad? Había que formar un proceso penal en los Estados Unidos, que tenía que pasar por el gran jurado, un montón de situaciones que no son tampoco fáciles de lograr si no hay realmente elementos fuertes, determinantes, concluyentes, como para que la justicia, que digamos que sus filtros son incluso mucho más elevados que los filtros políticos o administrativos, tomara alguna decisión en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que ahí fue un poco el empantanamiento del plan en contra de Horacio Cartes, ¿verdad? Porque la vara fue mucho más alta en ese momento como para decir, bueno, pero ¿por qué lo vamos a procesar a este hombre? ¿Intentaron? Sí, Pero, intentaron. ¿Cómo hicieron? Buscaron dentro del esquema general, ¿verdad?, alguna afectación de algún patrimonio americano o en su moneda o algún tipo de cuestión en ese sentido. O sea, algo que toque los Estados Unidos. A lo que toque los Estados Unidos, ¿verdad? Y siempre, digamos, tangencialmente, en algunos casos directamente, en un informe del 2022 de la CEPRELAP, un informe se llama espontáneo, ¿verdad? O sea, no es requerido por los Estados Unidos, pero fue de la CEPRELAP para los Estados Unidos. Ya establecían ahí claramente que afectaba el sistema financiero americano porque Horacio Cartes transfería dinero a través de Tabesa a estas empresas o a estos países y recibía también dinero de estas empresas o estos países. Y después buscaron cuestiones que me reservo algunos detalles, pero que... ¿Algo que tenga que ver con el terrorismo? No. Con el terrorismo, definitivamente fue algo hábilmente digamos, manejado y estructurado en un relato como para que existiera la sanción, la primera sanción y luego la segunda sanción, tratando de, digamos, establecer un supuesto hilo conductor entre Horacio Cartes y el Hezbollah a través del avión iraní. Por eso siempre es bueno recordar que, ya de esto hablamos muchas veces, Germán, que los Estados Unidos seguían muchísimo por lo que recaba de información en inteligencia en el país donde se desarrollan sus actividades, ¿verdad? O sea, no, desde Estados Unidos muy poco se puede saber de Paraguay, sino es de la administración local a través de la embajada que va recabando la información. O lo que
hubo aquí un salto desde la CEPRELAB a la Oficina de Inteligencia Financiera, que se llama FinCEN, en los Estados Unidos. Toda esa construcción que hubo desde un relato muy elaborado entre periodistas, medios de comunicación, el gobierno, el sector de la oposición, que buscaba instalar esa verdad de Horacio Cartes, contrabandista, lavador de dinero y terrorista. Realmente lograron permear y instalar en estas oficinas algo que ahora fue revisado, ¿verdad? Horacio Cartes, terrorista, y para sostener esa condición lavaba dinero, contrabandeaba productos, Y eso, como ustedes sostienen, Pedro, siempre fue una acción del gobierno de Mario Abdo. Definitivamente. Desde el comienzo. Y hoy, ¿qué elementos tienen nuevos para sostener eso? Sí los hay. No, lo que pasa es que no pueden haber elementos nuevos porque todo ocurrió en el gobierno de Mario Abdo, ¿verdad? Todo lo que, digamos, es posible o fue posible obtener objetivamente, se obtuvo. Y la construcción de un proceso no se basa simplemente en un relato como ellos quisieron hacer, ¿verdad? Hay hechos objetivos determinantes y que ocurrieron en el mundo material, digamos, no solamente en el pensamiento de ciertas personas. Tenemos la declaración de PETA, por ejemplo, que nadie le obligó a que diga que el gobierno de Mario Abdo se formó con una serie de exfiscales que buscaban investigarlo a Horacio Cartes por fuera del Ministerio Público. Sumarle a elementos como las filtraciones que hubo a la prensa, en realidad fueron entregas acordadas a última hora y ABC por parte de la CEPRELAB de los informes o del informe creado en la CEPRELAB por funcionarios ajenos a la CEPRELAB de informaciones que salían en prensa negativa en contra de Horacio Cartes y sus empresas, que otra vez esos mismos funcionarios generaban esas informaciones negativas. O sea, Yucio, René Fernández, declaraban a la prensa, de eso se tomaba la prensa, publicaba y ellos mismos decían, hay información negativa y vamos a empezar los procesos o como registro de operación sospechosa o reporte de operación sospechosa. Entonces, esos elementos, los ingresos a la CEPRELAB, quienes ingresaron, quienes redactaron los informes, que no eran funcionarios de la CEPRELAB, sino funcionarios del propio denunciante Arnaldo Yucio, aquella filtración de Mario Abdo en octubre del en mayo del 2022, lo mismo de Mauri Espínola en mayo del 2022, Desiree Masi en mayo del 2022, Yucio a comienzos del 2022, donde filtra la información de un pedido de informe de una fiscal de Panamá. O sea, todas esas filtraciones, más toda la prensa negativa, construía un relato necesario y crear las condiciones y la tierra fértil para que después pudieran ellos tener la atención de estos órganos de los Estados Unidos que derivaban en la sanción. O sea, es muy complejo relatar en un programa, ¿verdad?, todo lo que fue ocurriendo, ¿verdad? Porque esto empezó ya en el 2018, el ataque político a Horacio Cartes. Doctor, ustedes hoy no tienen dudas entonces que todo esto fue orquestado y que el líder, digamos, era Mario Abdo Benítez. Se consiguió la declaración de significativamente corrupto, luego la sanción económica y lo que ellos querían era lograr una cuestión judicial y la extradición de Horacio Cartes a Estados Unidos. Ellos buscaron, así como estás reseñando de vuelta, ellos buscaban la destrucción de la persona, del hombre, Horacio Cartes. Y detrás de él, por supuesto, a un líder político, a un
líder prominente de un partido que estaba en vistas de unas elecciones generales con el candidato de ese movimiento, el cual lidera Horacio Cartes para la presidencia de la República. O sea, optaron por, es como en su tiempo como un golpe de Estado, ¿verdad? No se puede a través de los votos y hay que hacer a través de la fuerza, a través de la imposición por vías no democráticas. Esa es la realidad operante en este plan de esta gente. Pero, ¿y los Estados Unidos tragó todo eso? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. O sea, entiendo ese relato que vos haces, hay muchas cosas que fueron públicas inclusive, no, vos estás relatando hechos públicos, pero a todo ese relato, los Estados Unidos con todo su sistema de inteligencia, su sistema de filtro que ha de tener institucionalmente, digo, allá no es que se hace mucho lo que el presidente quiere nomás, o sea, no es tan unipersonal el tema, ¿verdad? Hay una institución abajo, se renuevan los presidentes cada 4 años, a no ser que haya reelección. Tragaron ellos todo ese y produjeron lo que produjeron y ocurrió lo que ocurrió. Vos viviste en los Estados Unidos, Germán, ¿verdad? ¿Conocés el pensamiento americano? Ellos creen en las instituciones. Ellos creen en las autoridades. Y desde Paraguay se creó un esquema con la prensa que con fuego a discreción tiraba contra Horacio Cartes. Pero no acababa ahí, no eran simples manifestaciones políticas. La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero hizo un informe a FinCEN diciendo de que esta persona está ligado al crimen organizado y que afecta a los Estados Unidos. La Secretaría Anticorrupción, que es una secretaría del Poder Ejecutivo, hace una denuncia por vínculos con el terrorismo contra Horacio Cartes y su empresa. O sea, no eran simples relatos de políticos que hablaban en un medio, ¿verdad? El americano cree en las instituciones y cree en los informes oficiales, principalmente de un país aliado como el Paraguay, que se reporta en el mundo como democrático. No es un país, no, acá en Paraguay no hay una dictadura, no es Venezuela, no es Cuba, es un país libre, que cuando se manipula una institución al nivel que se manipuló, es perfectamente permeable y congruente que puedan tomar una información como válida. Porque finalmente el nivel de rigurosidad en el análisis en estas instituciones no llega a un nivel de rigurosidad judicial donde uno puede presentar las pruebas de cargo o se presentan las de cargo y la defensa puede hacer las que hacen a su defensa, discutir ante un juez. No funciona así. Todos vimos que es una decisión administrativa, política, y en la línea también que en ese momento dirigían dentro del gobierno de los Estados Unidos, creo que es absolutamente razonable decir, no, ellos se equivocaron. No, le entregaron información totalmente sesgada, tergiversada, falsa en muchos casos, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de ánimo de Cartes ahora después de esto? Digo, después del martes. Lo primero yo podría decir feliz, ¿verdad? Pero es como cuando hiciste un gran esfuerzo en una maratón, corriste muchísimos kilómetros, llegás a la meta y como que te desinflas, ¿verdad? Como que llegás agotado para tomar de vuelta fuerzas y mirar para el futuro, ¿verdad? Yo creo que el presidente Horacio Cartes, con toda la fuerza que tiene, ¿verdad? Porque realmente él se calla mucho, ¿verdad? Él no es una persona que habla, escucha y piensa, ¿verdad? Pero después de esto, realmente de tanta incertidumbre y de tantos, ¿qué hice yo? Mucho me preguntó, muchas veces o se preguntaba él mismo y estando yo al lado, ¿qué hice yo para merecerme esto, ¿verdad? Goberné, la verdad que gobernó, él no dijo, yo digo, gobernó en unos gobiernos más realmente
honestos que tuvo las administraciones durante la era democrática, donde realmente no se conocían casos de corrupción, ni él mismo iba al frente con esa bandera de anticorrupción. No tuvimos grandes sobresaltos en ningún sentido durante ese gobierno. Por supuesto, hay luces y sombras en todo gobierno, ¿verdad? Equivocaciones y aciertos, pero ¿qué hizo Horacio Cartes? Y realmente de daño al Paraguay, ¿verdad? Fue exitoso, dio trabajo a mucha gente. Claro, perdón, Sí. para ser un poquito más picado nomás, Pedro. ¿Y algún ánimo así de cobrarle a...? Absolutamente. Ni cuando todavía no se levantó la sanción. Ni cuando todavía, porque la gente va y muchas veces quiso hincarle, yo he sido testigo, ¿verdad? Como vamos a irnos contra... Él siempre se mantuvo incólume en su conducta de que él no le iba a odiar a nadie. Él no le iba a tener rabia a nadie porque dice, me hace daño a mí, no me voy a envenenar, dice. No me voy a envenenar con eso. Y yo les aseguro, les soy totalmente honesto y sincero que ese es su pensamiento. Se siente eso, Germán. Y esto cuando usted, contrataron a este estudio americano, al estudio inglés que me decía la otra vez en Marcando Pautas, Pedro, ¿qué le decían los americanos y los ingleses? ¿Es fácil que ocurra esto o él logró algo muy difícil? ¿Qué nivel de complejidad tenía lograr lo que finalmente logró Cartes? Era muy difícil lograr. ¿No? El tiempo, te diría, hasta fue récord. Muy pocos casos se ven de este tipo, ¿verdad? Sí se ha visto, digamos, lo que históricamente se ve es que cuando hay intereses muy, muy superiores, como que se encaminan estas cuestiones, ¿verdad? No voy a hablar ejemplos, pero los hay. Muy superiores para que ocurran. Para que ocurran, ¿verdad? O sea, intereses superiores de los Estados Unidos respecto a alguna situación en particular, ¿verdad? ¿Y eso ocurrió acá? Acá no, y justamente lo que quiero destacar digamos, darle la mayor relevancia al caudal probatorio que significó para los Estados Unidos y para estas oficinas en particular, la fuerza probatoria que tuvo las explicaciones que se les presentó a estas instituciones. En realidad es una empresa auditora inglesa y un estudio jurídico americano, ¿verdad? Y ellos hicieron un estudio, esta empresa auditora, desde que Horacio comenzó su vida económica hasta el día que cerraron, ¿verdad? Que fue en el 2022, finales del 2022, noviembre del 2022 se presentó ese informe que iba a ser para luego la primera sanción, que luego, digamos, se utiliza también para la segunda sanción. Y la vida política y económica de Horacio Cartes fue abierta a esta gente y fue presentada, digamos, con lujo de detalles sobre la vida de Horacio Cartes. Porque el relato es fácil, o sea, pero la demostración de eso cuesta. Yo puedo relatar documentalmente, ¿verdad? Esto fue un trabajo extraordinario, minucioso, grande, pero lógicamente pareciera que se agota todo ahí. Esa era la condición indispensable para pasar al siguiente punto, que era la decisión política, Claro. ¿verdad? Si ganaba Kamala Harris, ¿iba a ocurrir esto, Pedro? No tengo idea, Germán. Pero de acuerdo al proceso que seguiste, ¿crees que pudo haber sido distinta? Y yo creo que es muy difícil que alguien juzgue su propia conducta objetivamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que no iba a ser igual, ¿verdad? En el sentido de darle la prioridad en el análisis, porque tampoco digamos que aquí hubo un favor de nadie. Fue realmente una
una bendición de que el gobierno de Donald Trump se haya tomado el trabajo de analizar esto y de resolver esto. No es que el presidente Santiago Peña se comprometió a algo, como muchos también están diciendo, ¿qué es lo que entregó Paraguay para que hoy Horacio Cartes, o sea, se le haya levantado la sanción? Ese es un discurso que demuestra una patética frustración de aquellos que querían la destrucción de Horacio Cartes. Es un discurso de frustrados. Porque ¿qué puede ofrecer el Paraguay a los Estados Unidos? Viene con una alianza de hace muchísimo tiempo, de hace décadas. Creo que nunca hubo una ruptura de la amistad entre ambos países, ¿verdad? Y digamos, ¿qué tenemos nosotros que sea de ese interés? No tenemos petróleo, no tenemos nada que se le pueda entregar a cambio, ¿verdad? Ni siquiera hay ningún interés económico en ciernes. Absolutamente es una fantasía. Es una fantasía. Pedro, muchas gracias por venir. Gracias, Germán, nuevamente por esta invitación en las órdenes. Un segundito, 30 segundos de respuesta. El hecho que nos hayamos alineado de entrada con Israel, Washington y Taipei, ¿tuvo algo que ver, crees? No, lo que yo creo es que Israel sí tuvo mucho que ver en este tema. Siempre estuvimos con Israel y siempre estuvimos con Taiwán, ¿verdad? No hay duda de eso. ¿Qué cambió? Estábamos con China continental y ahora cambiamos a Taiwán. Pero formó parte de nuestra retórica varias veces. Sí, pero más que retórica es una realidad, ¿verdad? Son realidades que son indiscutibles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo de Israel sí? Porque le estaban acusando a Horacio Cartes de estar vinculado al Hezbollah, ¿verdad? Y sin embargo es invitado por el primer ministro, y no solamente por él, sino también por el presidente del Congreso. Él residió como jefe de Estado en Israel en enero de este año, y en plena guerra, ni siquiera, digamos, en un proceso de paz que estaba llevando adelante Israel. O sea, en este momento va Horacio Cartes y es recibido como un jefe de Estado en Israel. Da un discurso en un congreso, justamente de ellos, para defender al Estado de Israel. Y es absolutamente absurdo la versión. Por eso digo, la relevancia que tuvo para la sanción el denunciarle como parte de un esquema terrorista a Horacio Cartes fue determinante para la sanción. Todo el resto que se hizo fue un proceso, pero eso fue muy determinante. A la vez fue muy determinante el apoyo de Israel, en el sentido de decirle, señor, este hombre es nuestro amigo. Y ahí los israelíes no macanean. No. A ellos es difícil engañarle. No, imagínate realmente si eso hubiera sido cierto, ¿verdad? Por más amistad que haya tenido con una u otra persona, le iban a llevar a alguien que propiciaba la muerte, el asesinato, la destrucción de ese país. Es absurdo, ¿verdad? Y creo que ese absurdo se levantó, ¿verdad? Con lo que hizo el gobierno de Donald Trump, a quien realmente hay que estar muy agradecido, porque se fijó en Paraguay y corrigió una gran injusticia. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches, Germán. Un gusto, Noelia. Breve pausa y continuamos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes, de 8 a 17 y 30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre.
Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagloss Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de tu vida. La línea Ultra Hidratación previene las líneas de expresión, es antioxidante y brinda máxima hidratación. Encontrar la nueva línea Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y darle a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Vamos a hablar con dos parlamentarios del Partido Colorado. Hugo Mesa, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Un gusto estar acá en tu programa y un saludo inmenso a la cantidad de gente que te ve y te escucha. Gracias. Derly Maidana, senador nacional, ¿cómo está? Muy buenas noches para vos, Germán, para Noelia, para toda la audiencia y para un gran compañero, luchador, meritorio, gran dirigente de base del Partido Colorado, el diputado nacional Hugo Mesa. Eso en Código Colorado es, ¿sos Sí. realmente eso o estás a punto de romper contigo? Un gran amigo. Cuando dice gran amigo, Sí. estamos cerquita del rompimiento. Claro, porque estás magnificando. Claro. Bueno, Hugo, voy a empezar con lo último. Te fuiste a China comunista, dijiste que hay que tener relaciones con China comunista, Bachi te desautorizó, te dijo te alineas o te vas. Contame todo eso. La verdad que estuve hace 2 meses atrás en la verdadera China continental. Fue una experiencia enriquecedora porque cuando uno habla de un país comunista casi quiere relacionar con lo que sucede en Venezuela o en Nicaragua. Sin embargo, es un país extraordinario, nada más y nada menos. Hoy se está disputando ser potencia o ser una de las potencias más importantes con los Estados Unidos y la verdad que me sirvió muchísimo. Yo venía investigando, venía viendo nuestra balanza comercial, 1/3 de nuestra balanza comercial, nuestras importaciones de más de 5.000 millones de dólares es con China continental. Entonces siempre aboné la tesis de que tenemos, creo yo, una relación hipócrita, en el sentido de que la presencia china ya está en nuestro país hace bastante tiempo. Sin embargo, nuestras importaciones son de ese volumen y nuestras exportaciones son cero. No porque los productos paraguayos no lleguen a China continental, sino que va por una triangulación por Uruguay, Brasil o Argentina con una devaluación del 20% que tiene que pagar el peaje para pasar por esos países y llegar al mercado chino. Más allá de eso, creo que vinimos a plantear una posición respetuosa de poder analizar y poder instalar un debate sano, respetuoso de lo que le conviene a nuestro país de poder pasar el modelo económico. Nosotros tenemos un fracaso del modelo económico, de la producción tenemos que pasar a la industrial. Entonces yo respeto profundamente las expresiones del senador Bachi Núñez, de hecho me llamó, conversamos. Yo honestamente debo decirte que nunca me sentí incómodo en el movimiento Honor Colorado, en el oficialismo, donde soy uno de los férreos defensores de las políticas públicas, de los planes y proyectos del gobierno del presidente Peña. Entonces yo siempre fui muy respetado, a pesar de que algunas veces tenga una posición diferente, distinta. Fui respetado y esa es la línea que yo absolutamente no creo que por esta decisión tenga que echarme del movimiento, por lo menos no me dijeron todavía oficialmente. Pero Ahí vamos a ver lo que decía Bachi Núñez. A ver. Ese país, yo te puedo decir personalmente como integrante del origen de Honor Colorado y dirigente del Partido Colorado, el que opina contrariamente o apoya a otro sector o a China continental que no está en nuestro eje de trabajo, debería pensar seriamente en no estar dentro de Honor Colorado. Su permanencia dentro de Honor Colorado. Hay colorados que están recibiendo un tipo de regalo irregular de parte de la República Popular, por eso le están dando su adhesión. Yo no tengo la certeza, pero no tengo también dudas. No tengo dudas. Regalos irregulares, decía Hugo. yo creo que ese es más bien un mito, lo que evidentemente hay donaciones, regalos y demás de casi 8 millones de dólares de razones que lo está administrando. ¿Ustedes son en teoría que tenemos que tener relaciones con China Popular y no con Taiwán? Sí, yo me sostengo absolutamente, mi querido Germán. Yo fui con una delegación de 13 países, de los cuales los más cercanos a toda la región, y a ninguno los vi arrepentidos. Uruguay no solamente aumentó 70%, 70 veces más está aprovechando su relación con China. Brasil lo mismo, y todos los países de la región no tienen ni un arrepentimiento en relación. Hoy el parque automotor está siendo renovado completamente de uso eléctrico de una cooperación de China con Chile.
Entonces, hay ejemplos demasiado importantes de la región en la cual hoy esa relación tiene una relación bastante importante con un gigante que es China. Lo que yo creo es que nuestro país no puede permitirse ser el patio trasero de la disputa global entre dos potencias como es Estados Unidos y China. Nosotros tenemos que casar. Yo respeto profundamente la línea de pensamiento y la línea política del partido, del movimiento y del gobierno. Lo que yo quiero instalar es la necesidad de poder construir una relación mucho más amplia en países y naciones importantes que nos pueda ayudar a cambiar ese modelo económico que tenemos. ¿Cuál es hoy el desgaste más grande que tenemos los políticos? El 90% que va junto a nosotros es trabajo. Terminó el Estado clientelar, donde podamos solamente ubicar en el Estado. Tenemos que cambiar el modelo económico de la producción hacia lo industrial para generar manos de obra de calidad para esos miles de jóvenes que hoy reniegan inclusive de la democracia y mucho más del partido porque no encuentran una solución. Miles de títulos colgados por la pared donde no encuentran oportunidad en su país. Entonces a eso hay que apuntar. Y si China es uno de esos países, yo creo que tenemos que conversar y también de alguna manera, después de 68 años de relación con Taiwán, es el momento también que ellos revisen las cooperaciones, que somos uno de los pocos 12 países que lo estamos reconociendo como país, entonces soberano, entonces debería también revisar su cooperación y de tener más que donaciones, más que un solo cheque cada 5 años, de poder tener una cooperación mucho más fuerte en relación de poder instalar capacidad instalada en nuestro mercado. ¿Qué tema, Berlín? Sí, yo respeto mucho la posición del diputado. Yo he estado el año pasado en Taiwán. Soy defensor también de los principios de la Constitución Nacional que habla de que el Paraguay en su política exterior respetará la democracia, la libertad, los derechos humanos. Y en ese sentido, una de las pocas políticas públicas que han traspasado los gobiernos y se ha convertido en una política de Estado ha sido la política de trabajar con la República de China-Taiwán. Es cierto, hay cooperaciones para construcción de viviendas, la Universidad Paraguay-Taiwán, ahora el Parque Tecnológico de Mingaguazú que se está trabajando. He estado con estudiantes paraguayos, miles, allá en Taipei. Acaba de terminar también una delegación encabezada por el propio presidente Latorre de la Cámara de Diputados. Y nosotros sostenemos, ¿verdad?, de que tenemos una inmejorable relación con Estados Unidos. El Paraguay ha sido fundamental el 14 de mayo del año 48 para la creación del Estado de Israel y también una relación de más de 67 años con la República de China-Taiwán. Ahora, lo que yo creo que lo que rescato las palabras del diputado Hugo Mesa es la necesidad de que también la República de China-Taiwán revise, pueda ayudar todavía al Paraguay. El presidente Peña en su discurso de Naciones Unidas destacó y pidió de vuelta de que Taiwán no solo sea un país observador, sino un miembro pleno. Y así como se discutía en Naciones Unidas la creación del Estado palestino, planteó el presidente Peña la necesidad de que la ONU pueda reconocer y los diversos países de la comunidad internacional puedan reconocer a Taiwán como un Estado libre y soberano. Ahora, ahí nos estrellamos contra el molino de viento, Erlis. China con poder de veto en el Consejo de Seguridad y como la segunda potencia más importante del mundo y como la primera en 15 años, jamás te va a permitir que Taiwán sea miembro de las Naciones Unidas. No, totalmente, pero es una posición que tomó el presidente Peña. Sabemos que China también tiene sus intereses, sus idas y vueltas con Estados Unidos, ¿verdad? Porque justamente estábamos hablando con Hugo, ellos no quieren que nosotros cerremos con China comunista, pero ellos tienen relaciones internacionales. Es más, creo que del año 71 o 72, la China Popular ocupa el escaño y también como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Pero sin embargo, los hechos de la Plaza Tiananmen, algunas minorías que son segregadas en China, las propias manifestaciones en Hong Kong, hacen de que el Paraguay creo que obra bien en trabajar fuertemente con una provincia o con un posible estado
democrático como es la República China-Taiwán. Pero si es por esos motivos, tenemos que romper con Cuba mañana. Claro, Cuba, Rusia. Principalmente con Cuba. La Rusia... En el Medio Oriente, los países árabes, no hay ninguna democracia. Sí, entiendo, pero los países árabes también tienen sus propias peculiaridades que no son solamente sistemas políticos, sino una teocracia política, ¿verdad? Son una mezcla de religión con política que hay que estudiar. El caso de Cuba, sí, ¿verdad? Que directamente... Pero también tenemos que tener en cuenta de que Cuba en el pasado, no sé hoy día el estado de las relaciones, pero en el pasado le ha ayudado a muchos estudiantes paraguayos recibidos en la isla para ejercer principalmente la medicina. Yo quería rescatar dos cosas nomás, Germán, si me permitís, porque es un tema súper apasionante, un tema que se instaló y para bien. Yo quiero analizar una frase que dijo el presidente Peña en Naciones Unidas. Dijo textual: a pesar del alto costo que significa reafirmar las relaciones entre Paraguay y Taiwán, vengo a hacerlo de vuelta. Es decir, hay un alto costo económico de poder sostener estas relaciones, de lo que está hablando acá el colega guapo senador Derlis. Es decir, el propio presidente asume que hay un alto costo, por lo que significa que estamos desperdiciando la posibilidad de poder tener acceso a un mercado de 1.450 millones de habitantes, a una inversión de 6.000 millones de dólares. Es la segunda región más importante para China, nuestra región. 6.000 millones de dólares año, fue el año 2024. Si podemos por un minuto siquiera pensar, soñar, imaginar que puede llegar 1% o 10%, estamos hablando de 600 millones de dólares para nuestro país de inversión. Y si nosotros, y vos sabés muy bien, Germán, y la audiencia, de que nuestro país no alcanza ni 500 millones de dólares de las inversiones del resto del mundo en nuestro país. Entonces, si pudiésemos nosotros arrastrar esas inversiones para tener capacidad instalada, cooperación, desarrollo de infraestructura, desarrollo de la ciencia, desarrollo de educación, es simplemente eso es lo que yo vine a poder debatir e instalar. Estuve en Nanjing, que es la segunda provincia más importante de China, y estuve en Shanghái y estuve también en Taipei. Entonces tuve casi 10 días. ¿En Taipei estuviste? Sí, estuve. No, perdón, en Pekín, quiero decir. Pensé que te diste vuelta al final. En Pekín, como Entonces, en este caso sería, entonces esa China peteía. Mocoy boigo. Y el que al lado me decía toda la hora Taipei. Ustedes saben que yo hice un curso en China, en Taipei, Fujincam. Hice un curso de 3 meses y fui invitado a República Popular de China en el año 2005. Y conozco las realidades. Sí. Y hay una cosa que Paraguay no puede negar. No podemos ser parte, somos un paria si el 5% de los países del mundo, de los cuales 2 o 3 son países, el resto son islitas. Sí, 12. Y de la Polinesia, así es, siguen reconociendo a Taiwán. Frente a 186. A China Popular, vos no sos la China. Pero China Popular, no, vos no sos la China. Frente a 183, Germán, que reconocen. Y papá tiene China. condecoración de Taiwán. O sea, hay una. Es cierto que la política de Estado, es cierto. Probablemente va a ser la única política de Estado de ley que nosotros sostenemos durante 70 años. Es cierto eso. Pero la política exterior también es variable. También es flexible. Sí. O sea, hoy, cuando yo me fui a hacer curso de Fujincam, tenían 5 o 4 países centroamericanos. Tenía Perú, tenía Uruguay, tenían Paraguay, no sé si qué país más, no recuerdo. Panamá. No, en Centroamérica había 4 o 5 países que tenían relaciones con Taiwán. Bueno, ellos mismos se dieron dando cuenta de que no podemos nosotros decirle al mundo una isla que donde el gobierno de Chiang Kai-shek, que estaba siendo derrocado por Mao Zedong, se refugió en el año 49. Esa es la verdadera China. Se refugió con su gobierno. Y China, República Popular de China, no es la China. Para nosotros, técnicamente, la República Popular de China no es China. Esa es la realidad. Así es. No es China. Esas son las visiones de los 2 principales partidos políticos de Taiwán también. Ellos dicen, uno de ellos, no me acuerdo el nombre exacto, el Kuomintang es uno de ellos, dice de que ellos se trasladan
la República de China, creada en 1911, lo que hacen es trasladar a Taipei en el año 49, ¿verdad? Y el otro partido también que está en Taiwán, que ahora está en el gobierno, medio sostiene esa teoría que vos decís. Pero independientemente a que seamos pocos los países que reconocemos, yo creo que en un partido a nivel internacional, entre tomar partido por Estados Unidos o por tomar partido por la China Popular, creo que por eso también el Paraguay decididamente juega el partido con Estados Unidos y con Israel, ¿verdad? En esa posición. Yo reitero Pero uno de los mayores inversores en China Popular es Taiwán, ¿eh? Sí. O sea, los taiwaneses están peleados con los chinos están peleados con los taiwaneses políticamente, pero a nivel de efectivo, a nivel de dinero, a nivel de inversión, los taiwaneses invierten, creo que son el tercero o el cuarto inversor en República Popular de China, los taiwaneses. No, O sea, cuando hay plata, están todos. Al respecto a lo que dijo Hugo también, él habla de 5 mil millones de dólares al año de importaciones, que implica unos 500 millones de dólares al fisco. En un tratado de libre comercio, también con la China, popular eventualmente, vamos a perder todos esos 500 millones de dólares. Y como decía el doctor Argaña, me acuerdo, con relación al Mercosur, ¿cómo vamos a competir con Brasil si una zapatería de San Paulo ya produce en media mañana lo que nosotros producimos en un año? ¿Verdad? Nosotros tenemos que también cuidar la industria nacional, por lo cual este statu quo, como está actualmente la relación diplomática con relación a China-Taipei, es lo que creemos que se debe sostener dentro del movimiento, pero yo respeto y valoro mucho la postura del diputado Mesa, en razón de que es importante también al interior del movimiento una discusión sana sobre este tema y sobre cualquier otro tema. Recién estuvo, bueno, le quiero hablar ahora de política, ¿sí? Que es lo que finalmente me invita a hablar. Este tema surgió nomás. Pero ahora Horacio Cartes fue liberado de sus sanciones y en teoría eso significa que están mejor, ¿verdad? Digo, el cartismo. Ahora, eso tiene su contrapunto. Porque cuando vos crees que estás más libre, probablemente estás más vulnerable desde el punto de vista político. ¿Qué piensan de eso ustedes? Bueno, yo me refiero un poco al comunicado que hizo el propio presidente Cartes. Se hizo justicia el levantamiento de sanciones de la OFAC que estaba explicando, creo que el doctor Ovelar y el otro Carlos Palacios hablaron mucho la semana pasada de que la OFAC, ellos presentaron su descargo, presentaron sus informes y que se hizo justicia en razón de que nosotros siempre sostuvimos y confiamos en de que los negocios del señor Cartes se han ajustado siempre al marco normativo nacional e internacional. Y siempre defendimos también, nosotros, por supuesto, está el principio de la autodeterminación de los pueblos, una buena relación a nivel internacional, pero me acuerdo en la bancada de Honor Colorado, ya en este periodo en el Senado, sacamos un comunicado que las empresas paraguayas o los ciudadanos paraguayos con posibles sanciones en los Estados Unidos o en cualquier otro país tienen el derecho a la defensa conforme al artículo 17 de la Constitución Nacional. Creo que los abogados del señor Cartes hicieron un buen trabajo. La administración Trump también revisó, porque tengo entendido que esperaron que haya cambio de mando en la administración americana para presentar este pedido. Se hace justicia y le da también una gran tranquilidad al presidente Horacio Cartes. ¿Hugo? Evidentemente esto, Germán, y la audiencia viene a hacer una reivindicación justa, moralmente, a un ciudadano paraguayo, a un expresidente de la República, hoy presidente del Partido Colorado, una sanción que no debió haberse aplicado por un país ajeno al Paraguay, donde nunca siquiera nos mostraron de qué se lo acusaba y mucho menos se le dio la posibilidad a que pueda defenderse. Y políticamente viene a echar por tierra una de las banderas que tenía la disidencia y más aún con mucha más fuerza la oposición dentro del partido o la oposición en general en nuestro país. Entonces viene a reivindicar una figura como la de Horacio Cartes. Vos sabés, creo, Germán,
Él es uno de los políticos, seguro maneja alguna encuesta, es uno de los políticos más fuerza, con mejor imagen. No hay una sola encuesta donde él no encabece, no solo dentro del Partido Colorado, sino fuera, de que es el político de mayor relevancia y de mayor peso político dentro de la política paraguaya. Y este resarcimiento moral evidentemente robustece la figura y se convierte en un gran elector para el 2026, que es la gran apuesta del Partido Colorado, que va a ser un gran plebiscito al gobierno del presidente Santiago Peña, y va a ser un gran animador de la chapa presidencial para, por primera vez en la transición, que el oficialismo colorado pueda ganar una interna colorada. Entonces, yo creo que dejó descolocado completamente y sin bandera a la oposición y a la disidencia dentro del Partido Colorado. Y es una lección también, este caso, a todos los políticos paraguayos, a la política paraguaya, de poder terminar con esa incapacidad muchas veces de poder convivir en la pluralidad, de poder construir un proyecto alternativo, un discurso alternativo y un proyecto de gobierno, simplemente a no querer solo eliminar al enemigo de turno. Porque eso es lo que se quiso hacer. Y eso nadie puede negar, que acá se quiso matarle a una figura tan importante. Y no solamente eso, se quiso tumbar al Partido Colorado. Porque de fondo era eso. Porque estábamos a puerta de una elección presidencial. Entonces el fondo de la cuestión era destruirle a un enemigo político, pero la verdadera intención fue finalmente tumbar al Partido Colorado. Finalmente eso no se dio y hoy estamos ante un punto de inflexión que evidentemente va a ser un actor determinante de las próximas elecciones, tanto municipales como presidenciales, la que viene. Bueno, tenemos 2 minutitos. Les quiero hacer una pregunta que les pido no esquiven. ¿Quién es el candidato de ustedes para el 28? El candidato del movimiento es el vicepresidente Aliana. Así mismo, eso creo que no hay duda, es una candidatura más que consensuada, acompañada por todas las bases, y es el candidato natural que hoy tiene el movimiento y con grandes chances de poder ganar dentro del oficialismo en una interna que seguramente va a ser apasionante, porque de eso se trata la interna del Partido Colorado. Si hay algo que no se le puede negar al Partido Colorado, son sus internas apasionantes. ¿Qué opinan del Partido Liberal con la oposición completa, que están aparentemente rumbo a presentar un solo candidato? Bueno, yo creo que un partido liberal fuerte es sano para nuestra democracia. He visto algunos resultados de la convención de hoy y sin embargo creo que hay 2 modelos ya bien claros. Uno que pretende ir con candidato propio a la presidencia y otro dice que si un liberal no está bien, ellos querrían repetir el esquema Lugo, ¿verdad? Un vicepresidente no liberal y un presidente no liberal con un vicepresidente liberal. Pero nosotros como Colorado tenemos que tratar de mejorar, de hacer un buen gobierno, de respetar por supuesto el resultado de las internas, esa pluralidad de movimientos que hay en la ANR, como decía el señor diputado, y por supuesto creo que con los resultados del gobierno del presidente Peña estamos encaminados a que un Colorado de vuelta esté en la presidencia de la República a partir del 15 de agosto de 2028. Ustedes 2 votaron para que el padrón nacional no se use en una interna sí. en la oposición. Sí, porque ¿Eso es democrático? Porque creo que la justicia electoral garantiza, y uno de los artículos del Código Electoral establece, de que en las concertaciones el padrón que se tiene que utilizar es la suma de los movimientos políticos que la integran. Entonces, se puede utilizar con fines perversos, utilizar que un colorado vaya a votar en las elecciones para elegir un candidato de la alianza. Por eso, así como nosotros tenemos nuestro padrón, hacemos nuestras elecciones justas, transparentes, respetamos la ley de financiamiento político, respetamos al ganador, creemos que ellos también deberían de actuar en ese sentido. Y lo que planteó Payo acá hace 3 semanas, hacer una preinterna usando el padrón nacional no vinculante. No, nosotros nos ratificamos en lo que aprobamos, que las internas, que cada partido haga de acuerdo a sus internas, y en el caso de las concertaciones conforme al artículo 58 del Código Electoral. Pero ellos hablan de una preinterna
no vinculante, no administrada por la justicia electoral, solamente usando el padrón electoral, que solamente tenga vigencia para ellos mismos. Pero si hay una institución que ha funcionado muy bien la democracia, es la justicia electoral. Una preinterna, padrón abierto, urnas de libre, sin la supervisión, ni una interna del Partido Colorado, sin la supervisión de la justicia electoral, yo no estaría de acuerdo. Pero ¿se puede o no se puede hacer eso? Me parece que no se puede. No se puede. Lo que yo sí... Aunque sean interpares, solamente entre partes. O sea, nosotros 4 acá, con el equipo de producción que están ahí, unos 7 personas más, no podemos hacer una interna usando el padrón nacional solo para nosotros. Claro que no, porque eso está establecido en el 58. No, pero solo para nosotros, Erlis. Y aparte que producto la de un justicia, contrato entre nosotros. Claro, pero la justicia electoral establece un calendario donde se hacen las internas simultáneas obligatorias de todos los partidos políticos. Después se va a hacer la interna oficial. Ellos plantean que después se va a hacer la interna oficial. Pero ya solamente pero presentándose... Tengo entendido que los propios liberales han rechazado esa idea de... Pero hay dos corrientes ahí, Germán. Yo creo que hay que dejarle a la oposición. Yo abono la tesis del senador Ederly. Nosotros necesitamos una oposición fuerte, robustecida, de cara a la ciudadanía, con una construcción de un proyecto de país. Lo que a mí me preocupa es cuando le vemos a la oposición que solamente replica la tapa de los diarios, incapaz de producir un hecho político o construir una política pública para satisfacer la demanda ciudadana de que el Colorado hoy no está pudiendo satisfacer. Entonces yo no sé si, yo creo que a eso debemos apuntar y eso va a enriquecer mucho el debate y entre los políticos también. Pero si uno solamente está en la agenda mediática colgada de los medios de comunicación, ya que yo tengo una formación periodística, me encanta eso, pero si no son capaces de construir un proyecto alternativo de cara a la ciudadanía, decir, estos colorados no saben hacer esto, pero nosotros sabemos hacer y así vamos a hacer. Nunca le hemos escuchado de esa manera. Para terminar, yo le planteé a ellos, en el discurso presidencial, yo le pregunté por qué no hacían ellos un contradiscurso. Y en vez de plantear lo que el presidente planteó, que sea todo lo que hicieron, que la oposición plantee todo lo que no hicieron. Sí, ya lo no me pudieron responder. Porque no hay pienso. Acción cero. No, lo que pasa es que ellos, como dice el diputado, están en la agenda de los medios, los temas de la semana, pero muy pocos de la oposición. Pero hay también en el Senado, nosotros tenemos unos cuantos que a veces le llaman liberocartistas de compañía, pero realmente ellos presentan propuestas importantes y acompañan proyectos del gobierno y no dudan también en criticar cuando está mal. Creo que la oposición debería de centrarse en aportar, en construir también y por supuesto sabemos en democracia, en un Estado de Derecho, que lo que está mal sabemos que ellos van a denunciar. Ederly Maidana, Hugo Mesa, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos. Noelia. En la cooperativa Capiatá sabemos cuánto te esforzás día a día para alcanzar tus metas y el bienestar de tus seres queridos. Por eso hace 41 años apoyamos tu crecimiento con las mejores opciones, ahorros, créditos, tarjetas, distribución de excedentes y servicios sociales. No pierdas más tiempo, asociate y forma parte de la gran familia de socios que ya están impulsando su futuro. Al asociarte podés acceder al Colegio Politécnico, al Centro Médico Taba, al Instituto de Arte de la Candelaria y el Club Social y Deportivo. Seguinos en redes sociales como Cooperativa Capiatá LTDA y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Bueno, Noelia está con nosotros. ¿Podemos tomar partido, verdad, Noelia? ¿Vos decís que recomendás tomar partido en una elección o no? Depende mucho, ¿verdad? ¿Te Yo gusta creo o no que sí me gusta, a mí me gusta. ¿Te gusta tomar partido? Sí, O sea, por ejemplo, Olimpia Cerro, ¿te gusta tomar decir quién es tu club? claro. Olimpia. Bueno, entonces tomás partido. Sí. Bueno, vamos a tomar partido entonces. Dale. Dale. Estamos con el futuro presidente del Partido Liberal. ¿Qué tal, Alcides Rivero? ¿Cómo estás, intendente? Muy buenas noches, Germán, a Noelia y a la teleaudiencia. Muy buenas noches. Bueno, me va a disculpar, intendente, que tomemos partido, ¿verdad? Le conozco mucho a Alcides, le conozco también a los que compiten contra él y sé un poco de la realidad política interna del Partido Liberal, así que me tomo yo el atrevimiento de decir que vas a ser vos el próximo presidente del Partido
Liberal en junio del año que viene. Hoy la convención, intendente, ¿qué tal estuvo? La convención del Partido Liberal, digo. Estuvo bien, siempre hay discusiones, ¿verdad? Pero hay que saber escuchar y escuchar eso y hay que ser tolerante con toda la gente, ¿verdad? Siempre hay disparidad, pues nosotros como liberales tenemos pensamiento libre, ¿verdad? Entonces, pero siempre tiene que haber una tolerancia entre todos. ¿Qué se discutió? ¿Qué se resolvió? No se discutió nada. Los 2 puntos del orden del día no duró más de 15 minutos. Sí. Fue aprobado rápidamente, sino la previa, realmente lo que hubo, hacía algunas discusiones. ¿Cuáles son los 2 puntos? El primer punto del orden del día fue autorizar al directorio partidario para alianzas y concertaciones para estas municipales, ¿verdad? Para que todos los distritos que quieran hacer alianzas o concertaciones puedan presentar en el directorio y el directorio pueda aceptar eso para que se pueda inscribir. Hay tiempo hasta el 15 de diciembre de eso. Exacto. Y el segundo punto del orden del día fue la ley de financiamiento político que se tenía que adecuar el estatuto partidario en 2 o 3 artículos, si mal no recuerdo. Solamente esos 2 puntos. ¿Y las discusiones en base a qué se dieron, Alcides? Las discusiones se dieron de diferentes puntos de vista, como siempre, volviendo a la discusión de antes, de hace 15 años, de quién es cartista, quién es tal cosa, ¿verdad? Entonces, creo que eso es fundamental de que tratemos de cambiar ese discurso. No tenemos que ser de ningún movimiento interno del Partido Colorado, yo creo, ni de Cartes, ni de Mario Agdo, ni de lo que sea. Nosotros tenemos que tener nuestro propio plan, nuestro propio objetivo, y creo que a eso tenemos que apuntar. Tenemos que solucionar dentro del partido, no acusarnos así. ¿Y quién la acusaba a quién así en la convención? No, y fuimos acusados por un grupo de correligionarios porque no... ¿Fueron acusados ustedes, digo, el equipo Sí, del yo en especial fui acusado de alguna manera como un cartista. Yo lo que quiero decir nomás es que yo sí puedo decir con que mi capacidad, tengo una capacidad de victoria electoral porque gané 2 veces y le gané las 2 veces al equipo oficial de Honor Colorado en Fernando de la Mora. Entonces sí puedo hablar que no soy... Además tengo una línea totalmente independiente de cualquier movimiento dentro del PLRA. El diputado Billy Baesken era uno de ellos que decía justamente de que usó este término, colaboracionista al cartismo. ¿Qué puede decir al respecto, intendente? Yo, al menos lo que se refiere a mi figura, a mí en forma personal, nunca fui colaboracionista, ni no le conozco al señor, ni creo que el señor ha de tener su propio plan y estrategia. Nosotros dentro del Partido Liberal lo que no tenemos un plan, ni una estrategia, ni un norte a seguir. Siempre dependemos de ellos, de qué es lo que pasa en el partido de enfrente. Y creo que eso tenemos que mejorar nosotros, ¿verdad? Tenemos que dedicarnos a trabajar por el partido, por la unidad del partido. Por eso cuando di mi discurso dije, vamos a ser tolerantes, vamos a trabajar por la unidad. Yo voy a aceptar críticas de todo el mundo, pero tampoco voy a agraviarle a nadie, porque esa no es la solución. La ciudadanía paraguaya necesita de un partido liberal fuerte, de un partido liberal que vuelva a sus raíces, ese partido liberal que pueda realmente representar a la ciudadanía paraguaya, que salga a las calles a protestar por los atropellos, por los atropellos a las instituciones democráticas, a todo eso, a la inseguridad misma de hoy en día. Eso necesita la ciudadanía paraguaya, de ese partido liberal. Ahí tenemos, Alcides, cuando Billy Baesken decía que ustedes eran tibios. Creo que dice eso. A ver si podemos escuchar. Muchas gracias, diputado. Hablando de 3 minutos por acá, presidente. Bueno, eso es lo que decía en un momento dado. Pero, digo, esa dicotomía en el Partido Liberal que mucho daño le hizo Alcides. Y ustedes creo que en este momento son, digo, la dirigencia, los intendentes, los gobernadores, las principales figuras del Partido Liberal están con ustedes. Si tampoco, ¿quiénes son los que están con ustedes, Alcides? Los 2 únicos gobernadores, el de Itapúa y el del Departamento Central, Ricardo Estigarribia y Javier Pereira. Están con nosotros 14 diputados de 22 diputados. Están con nosotros 3 senadores de
de 10 que tiene el Partido Liberal, está con nosotros 68 intendentes liberales. Yo creo que ¿68 de cuánto? De 78. Lo que yo creo que uno no se da cuenta es que acá en Paraguay también puede ocurrir lo que ocurrió en Argentina, que los intendentes de ese lugar, de ese país, se unieron con un gobernador y revolucionaron en unas elecciones, ¿verdad? Porque creo que es fundamental, los intendentes son el primer paño de lágrimas. Y creo también que con nuestra performance de lo que nosotros podamos lograr el 7 de junio, muchos se van a animar en otros partidos también. Porque realmente el intendente municipal es el que cumple el rol de Estado algunas veces en la República del Paraguay. Esto es como una suerte de la revolución de los intendentes, así podemos Yo creo que decirlo. sí, Germán. Hoy te puedo decir que sí, es una revolución de los intendentes. Y eso solamente no se va a dar en el Partido Liberal. Creo que también el otro partido también se va a dar en algún momento dado. También. O sea, se vienen sorpresas en ese sentido, entonces, intendente. Claro, porque cuando no se llena la expectativa, entonces la gente que está por debajo de los otros, entonces trata también de llegar a esos lugares para poder demostrar su capacidad. Porque nosotros sí tenemos una capacidad de victoria contra el Partido Colorado. Nosotros, por lo visto, tenemos alguna estrategia en los intendentes. Teniendo menos afiliados, ¿verdad? En Fernando La Mora, nosotros 60.000 afiliados del Partido Colorado, nosotros 32.000. O sea, la mitad. La mitad. Y igual vos ganaste las dos elecciones. Yo soy el tercer intendente de la República, después de Miguel y de Luis Fernando González, que ganó con mayor diferencia en la República del Paraguay. Incluyendo los colorados. Incluyendo los colorados. Pero del Partido Liberal el único. O sea, el primero, digo. El Partido Liberal primero. El primero. Y otra cosa, Alcide, siempre hablamos, ¿verdad? Hay mucho diálogo ahora en la oposición. Yo veo más diálogo, aparentemente están más conscientes de lo que pasa si no se unen. Ahora, lo que le pregunto a todos los dirigentes, en este caso vos que estás a punto de ser el dirigente más importante del Partido Liberal, ¿qué mecanismo, cómo y quién, Alcide? Esa es la clave, ¿verdad? Porque todos podemos tener intenciones de hacer algo, pero finalmente nos preguntamos cómo hacemos ese algo. Yo respeto mucho, Germán, las candidaturas prematuras hoy en día del 2028. Creo que no es el momento. Faltan 3 años. En 3 años puede pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Para más con un gobierno que para todo el mundo habla de que no hace bien las cosas, ¿verdad? El pueblo habla de eso. Entonces creo que hay que mantener una prudencia en ese sentido. Hay unas elecciones en el 2026 muy importantes para los partidos políticos y la oposición misma. La oposición no es que tiene que apostar, tiene que tener como objetivo ganar más de 100 intendencias en la República del Paraguay de los 260 para tener una base sólida y potenciarles a los intendentes y trabajar con los intendentes para llegar al poder. Porque muchos dicen, no tiene que ser candidato uno del Partido Liberal Radical Auténtico. Yo no concuerdo en eso. Yo digo que el Partido Liberal Radical Auténtico tiene que construir un candidato para el 2028. Pero si en el 2027 nos damos cuenta que ese candidato del Partido Liberal Radical Auténtico no va a llegar a la presidencia de la República, nosotros tenemos que dejar de lado el egoísmo y la mezquindad y el personalismo y de cederle al opositor mejor posicionado. En eso creo que todos los movimientos estamos de acuerdo, ¿verdad? En ese sentido. Creo que eso, el pueblo liberal ya entendió ese mensaje. Pero lo que no podemos es como un partido muy importante, el partido que va a poner la estructura, el partido que va a poner los miembros de mesa, el partido que va a controlar ese día de las votaciones. No podemos decir hoy cedemos la candidatura sin haber construido un candidato. Claro. Eso es muy importante. Siempre digo, sin ser soberbio, con mucha humildad, un liberal puede ser presidente de la República, pero un opositor sin el apoyo del Partido Liberal Radical nunca jamás puede ser presidente de la República. Ahora, Alcide, voy a ser picante, ¿sí? ¿Ricardo Estigarribia es esta persona? Puede ser Ricardo Estigarribia, está el señor Víctor Río, que manifiesta también por ahí, está el señor... ¿Víctor Río está cerca de ustedes? No. Él pertenece al grupo de Eber Villalba. Ah, claro. Eber Villalba es su... Y el señor Salim Musarqui también. Pero él ya dijo que renunciaba. Él renuncia a ser presidente del partido. Ah, del partido, exacto, el presidente del partido. Él nos está apoyando hoy también. Exacto. Hoy en día nos apoya con su movimiento. De hecho, creo que su hermano es tu dupla.
Su hermano es mi candidato a vicepresidente. A vicepresidente. Sí. ¿El ministro Víctor Ríos va a renunciar entonces a la Corte? No, se dice por ahí que puede ser un candidato Sí, a la Yo presidencia. tengo información de que va a ser así. Que renunciaría y se candidataría. Se presenta. Pero está viendo a ver qué tal le va a Elber Villalba también. Claro. Y digo, a ver, entonces, ¿cómo? Yo entiendo que es prematuro, yo entiendo, pero tampoco hay mucho, no es tampoco tan complejo esto, Alcides. La política también es medio sencilla y medio básica. Más que Ricardo sencilla. Tigarribia es la persona a posicionarle a usted. Ustedes le quieren posicionar, digo, cuando digo ustedes, digo nuevo liberalismo, le quiere posicionar o tiene como un A bajo la manga o tiene como su candidato para el 28 a Ricardo Tigarribia. Estamos trabajando en eso. En eso, ¿verdad? En eso estamos trabajando. Del nuevo liberalismo. O sea, esa es la carta de ustedes. Esa es la carta hoy en día de nosotros, hay que ser sincero. Pero no es tan difícil unirle a la oposición. Es cuestión de limar a pereza en una mesa redonda nomás. ¿Verdad? No, yo hablé con muchos líderes de la oposición, para no decirte con todo, en la mayoría, en un 80%. Y hay una buena predisposición. Creo que más que nunca entienden que tenemos que estar unidos. Es cuestión de sentarnos a escribir, a hablar, pero también hay que tener en cuenta que no solamente es hacer unidad por unidad, Germán. Esa unidad tiene que estar con propuestas claras y con una visión real de cambio para que el bienestar del ciudadano paraguayo pueda mejorar. Hay que pensar en la ciudadanía, ¿verdad? Porque tampoco la unidad significa la fórmula mágica como una matemática. No es porque tuvo tantos votos, si no se le llega a la ciudadanía, es medio imposible ganar. ¿El paraguayo Cuba qué papel jugaría ahí, intendente? Paraguayo Cuba también tiene la buena predisposición de conversar con la oposición. Habló contigo, me dijo acá hace 3 semanas. Yo también conversé con él. ¿Y qué sacaste de esa conversación? Conversamos con él de muchas cosas, más bien yo como presidente de la Coordinadora de Intendentes Liberales, mis colegas me encomendaron conversar con todos los líderes de la oposición para tratar de hacer acuerdos en los diferentes distritos donde hay una supremacía del Partido Liberal y donde ellos pueden ganar también para que nosotros podamos buscar cederle esa candidatura para intendente. Creo que ya lograron en varios distritos. Ya logramos En Villarrica, en Ñembú. En Ñembú, yo creo que en Lambaré vamos a también lograr de esa manera. Estamos en conversación que en Luque también sea así. Yo creo que Mariano Roque Alonso también vamos a lograr de esa manera. Creo también de que en Itá vamos a lograr también de esa manera. En muchos distritos vamos a estar logrando esa unidad de la oposición y en algunas cabeceras departamentales, como estamos conversando de Encarnación, lo mismo que acá en la ciudad capital, Asunción también. Creo que siempre va a haber diferencias, pero hay una muy buena predisposición de los actores políticos de llegar a la unidad. Y nosotros vamos a pregonar eso de alguna otra manera. Así es. Y voy a volver a referirme a Payo Cuba, ¿verdad? Él me dijo que él tiene absoluta voluntad de acordar y que haya un solo candidato en la oposición. Pero también reclama ser respetado. Y de que si él hace esa unidad, él también puede ser el elegido. Digo, en base al acuerdo que ustedes lleguen en cuanto a la elección me refiero. Él no fue una piedra en el zapato con ustedes, fue una roca en el zapato del Partido Liberal hace 2 años, ¿verdad? O hace 3 años. Entonces, ¿qué nivel de conversación tiene con él o hablaste? Él plantea hacer una preinterna. Le dije yo que iba a costar mucha plata, bajó sobre la mesa $1 millón que él va a recibir en la justicia electoral y lo dijo varias veces. Y que ponía a disposición que eso. ponía a disposición los $1 millón para financiar, que esa preinterna se puede hacer con un compromiso formal, que esa preinterna se puede usar al padrón nacional sin que sea vinculante, que igual después, aparte de esa preinterna, va a ser solamente candidato a presidente y vicepresidente, no va a ser candidato a senadores, ni diputado, ni gobernador, ni junta departamental, ni nada del resto. Bueno, estoy tratando de ser vocero un poco de lo que nos dijo la otra vez. Sí. ¿De eso hablaste con él? Y si hablaron, ¿qué se dijeron? Presidente? Conversamos porque yo no soy todavía el presidente del partido, ¿verdad? Pero conversamos eso porque es interesante. Yo le dije que en algún momento eso hay que plasmar en un documento, estudiar ese reglamento de esa preinterna, presentarle a los otros amigos, sentarse a conversar con los otros actores de la oposición, limar las asperezas. Pero más que es fundamental, no es que haya sido una roca,
Yo creo que nosotros, los liberales, tenemos que hacer una autocrítica. Nosotros no le llegamos a la ciudadanía. Nosotros mismos colaboramos también para que la ciudadanía pueda emigrar y pueda votar por otras personas. Porque nuestro discurso, nuestro mensaje, esa retórica de siempre, de cartista, marista, no funcionó. El ANR nunca más no funcionó. Ese no es lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere otra cosa. Que el PLRA tenga propuestas claras, que tenga una propuesta para el productor, que tenga una propuesta para el estudiante, para el joven, que tenga una propuesta, para el ama de casa, cómo hallar la sostenibilidad de su familia. Eso es lo que busca la gente. Y nosotros tenemos que volver a esas raíces de antes del Partido Liberal, ¿verdad? Por eso yo le dije, nos tenemos que sentar, porque le pregunté, le hice alguna pregunta, no tengo miedo para contar, y me dice, ¿y cómo sería la presidencia o vicepresidencia? Y la presidencia el que gana y la vice el que pierde. Claro. Y yo le digo, ahí corremos el riesgo de que un partido mayoritario, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, se quede fuera. Y ahí nosotros podemos tener un problema grave. Entonces yo le dije, en algún momento cuando se hable con todos los actores también hay que plantear que en una chapa sí o sí haya un liberal, ya sea vicepresidente o presidente. Eso dijo, hacerlo por y chapa. él me aceptó eso, porque es una conversación privada, no es una conversación oficial del partido, porque yo no soy el partido. Con todo eso, Alcides. Y él me dijo, me convencí, él me dijo, sí, tenés mucha razón, por eso es bueno conversar, me dijo. Hablé 3 horas con él. Y que si él perdía tampoco no tenía ningún problema en dar un paso al costado y apoyar, decía. Yo le dije que cuando yo llegue al directorio y si se llega a todo un acuerdo de la oposición, ¿verdad? Porque realmente el PLRA tiene que liderar esa articulación de la oposición para poder llegar. Yo le dije, yo lo que voy a buscar es garantizarle a todos los opositores que estén que participen ya sea en la preinterna, en la encuesta, que se respete al que gana. Porque esa garantía es lo que tiene que tener la oposición. Y esa garantía, Germán y Noelia, nunca iba a poder tener, porque el año 1989 todos los presidentes del partido fueron candidatos a presidente de la República. Todos, sin excepción alguna. Todos fueron candidatos a presidente de la República. ¿Y vos vas a ser candidato a algo en el 2021? Yo no voy a ser candidato ni a presidente de la República, ni a vicepresidente de la República. Yo me voy a dedicar los 5 años a trabajar por el Partido Liberal Radical Auténtico. O sea, cometer el error que cometió Efraín Alegre, aparte de utilizar ese discurso de patria o mafia, y también ser candidato a querer ser presidente de la República, no hará. No, porque eso no va a garantizarle a la oposición para que se pueda hacer realmente una unidad, ¿verdad? Porque es difícil ser juez y parte, ¿verdad? Que el presidente del partido sea candidato y también quiera liderar la oposición, y también es difícil eso. No le vas a poder garantizarle bajo ningún sentido. Entonces lo que tenemos que hacer es garantizarle a los de la oposición de que se va a respetar. Si ellos están mejor posicionados o mejor en una encuesta o en una preinterna, ese va a ser el candidato de la oposición. Y eso ya es la voz de alguien que puede ser presidente del Partido Liberal. Es importante, Alcides. Me gustaría... Lo que vos digas es muy importante. Yo realmente voy a buscar, por el método que sea, articular para que la oposición llegue unida en el 2028. Y voy a sentarme a hablar, si tengo que sentarme a hablar 1000 veces con un actor político para convencerle, voy a sentarme a hablar 1000 veces, porque sí yo creo y quiero una alternancia de cambio en nuestro país, pero con propuestas claras, con un plan de gobierno real, no con un acuerdo electoral. A este sector le toca 30%, al otro 40% y al otro le toca 30%. Con ese acuerdo no, sino con propuestas claras y con un plan de gobierno que realmente pueda beneficiar a la ciudadanía. Así sí me voy a sentar 1000 veces. ¿Cómo le sentiste hoy a tu correligionario convencional, Alcides? Súper bien le sentí, porque de alguna manera en mi alocución marqué una línea. Marqué mi posición de lo que va a ser la posición cuando yo asuma dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Esto se llama vocación de poder. Y increíblemente, Noelia, no todas las veces el Partido Liberal tiene esto. Parece increíble, eso es casi una paradoja. Pero esto es vocación de poder. Voy a hablar 1000 veces con quien tenga que hablar.
eso es vocación de poder. Hasta convencerle. Y a veces le faltó al Partido Liberal en el pasado esa vocación de poder. Yoyito tuvo, por eso ganó las elecciones en el 2000. Sí, porque supimos hablar con la gente de UNACE y llegamos a un acuerdo. Muchas veces. Muchos emisarios se fueron hasta en algunos lugares importantes, ¿verdad?, a hablar, y cuando eso se dio. Y te quiero decir nomás que esa vez yo fui el viceadministrador de la campaña de Yoyito Franco con el doctor Martínez Casado en esa oportunidad. Yo ya estuve en ese y estuvimos de ganadores esa vez. Atilio Martínez Casado, alias Pomero Bota. Sí. Que vive en San Lorenzo, en Fernando La Mora. No, ya Ya falleció. falleció por eso, pero vivía en Fernando La Mora. Vivía en Fernando La Mora y yo empecé la política con él. Justamente. Bueno, Alcide, te agradezco mucho. Y bueno, nosotros no posición, somos libres de hacerlo, ¿verdad, Noelia? Yo creo que somos libres y en este caso yo siempre te escucho también a vos cuando le presentás a alguien decir, bueno, este tiene todas las chances de ganar. Claro. Así que acá hoy creo que hiciste eso. Le presentaste como futuro presidente del Como futuro PLRA. presidente del PLRA. Así es. Lo que pasa es que conozco la interna, hablo con muchos actores. ¿Hace cuándo vos me escuchás decirlo de Víctor Río, por ejemplo? Y hace más de un medio. año ya, sí, más de un año. Así es. Se va consolidando eso. Y hoy nuevamente dice también el intendente y cada vez más actores lo mencionan. Gracias, Alcide, por venir. No, Muchas gracias a ustedes y vamos a seguir luchando realmente en primer lugar por la unidad del Partido Liberal Radical Auténtico, luego por la unidad de la oposición paraguaya y luego por la unidad de la familia paraguaya. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos. Noelia. En cada sueño un compromiso, en cada paso te acompañamos. Tu bienestar es nuestra misión. COFAN LTDA, la cooperativa de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema que nos tuvo la semana pasada bastante ajetreado con los diputados Freddy y Franco. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Noelia, por supuesto, y a todos los seguidores de este prestigioso programa. Un placer compartir con cada uno de ustedes. Freddy Franco es diputado del Partido Liberal. Senador del Partido Colorado, Mario Varela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Un gusto compartir contigo, Noelia, y un saludo cordial a toda la teleaudiencia y al diputado. Tu valoración, Freddy, de lo que pasó la semana pasada, especialmente con respecto al levantamiento de las sanciones al presidente Cartes. Bueno, antes que nada, fue una sorpresa para todos nosotros. Pareciera ser de que fue un acuerdo político. Justamente el presidente de la República firmaba un documento en donde aprobaba la venida de varios inmigrantes a la República del Paraguay y resultaba ser de que el gobierno de los Estados Unidos ni siquiera aclaró la sanción, sino que simplemente le levanta la sanción porque el periodo de tiempo ya ha fenecido. Y queda el señor Horacio Cartes como si fuera una persona de que no cometió ni un solo delito. Y al no cometer ni un solo delito, nosotros nos quedamos más en una situación anonadada, porque si hubiese sido mi persona, hubiese sido cualquiera de nosotros que tuviera este tremendo perjuicio, hubiese entablado una demanda directa contra el gobierno de los Estados Unidos por los daños y perjuicios. Pero no existe una postura seria. Esto evidentemente es un acuerdo político y nosotros nos quedamos entonces en una situación de que los Estados Unidos vino a mentirnos, que no tiene una postura bien seria, y hoy el señor Horacio Cartes queda libre para seguir operando en el mercado financiero. ¿La tuya, Mario? Bueno, primero que nada, yo creo que responde más a intereses de las políticas de Estados Unidos. Hay que entender, muchas veces nosotros queremos hacer una interpretación acorde a nuestro contexto político paraguayo y no es tanto así. Estados Unidos se mueve acorde a sus intereses y acorde a la política exterior de Estados Unidos. Nunca hemos entendido con exactitud y con claridad cuál es la naturaleza de esta institución o de esta figura de las sanciones económicas y políticas, porque nunca hemos tenido una claridad cuáles fueron las causales de aquella sanción, cuáles fueron los argumentos de levantamiento de sanción. O sea, se maneja herméticamente, entonces es muy difícil entrar en buscar una explicación clara, evidente. No sabemos
cómo se aplica el debido proceso, el principio de legalidad, que es un principio universal. Cuando a Estados Unidos le conviene, sanciona. Cuando le conviene, levanta sanciones. Entonces, hay que entender que muchas veces, desde la perspectiva nuestra, es difícil poder interpretar con claridad. Yo tomo un elemento objetivo, para no entrar en una conjetura subjetiva, y leí la declaración de la vocera de la Embajada de Estados Unidos cuando dice la situación se ha podido normalizar y el señor sancionado, afectado, ha cumplido con las exigencias. Eso fue lo que dijo la vocera de la Embajada estadounidense. Entonces tampoco estamos hablando de una absolución total, o sea, de que no hubo ningún tipo de irregularidad. Probablemente hubo. Luego se aplicaron ciertas recomendaciones que se cumplió seguramente por los términos de lo que decía de la declaración. Y bueno, termina levantándose esa sanción económica al señor Cartes. Freddy, Mario Ferreiro hizo una editorial la otra vez en los programas que tenemos a la mañana, ¿verdad? Marcando pautas, y le dio un mensaje a la oposición. Justamente dijo que acá terminó el argumento de Cartes, que acá terminó el mameluco naranja, no va a haber, que saquen la oposición de su argumento electoral o político el hecho de la sanción de Cartes y compañía, y que ahora hay que mirar a otros elementos para poder ganar elecciones. ¿Qué opinas de eso? Coincido en parte con el señor Mario Ferreiro. Posiblemente nosotros hoy no tengamos la esperanza que pueda utilizar un mameluco naranja, el expresidente de la República, el señor Cartes. Yo todavía sigo creyendo de que las denuncias del Brasil sobre la cantidad de cigarrillos que entra de contrabando al Estado brasilero, al país Brasil y por supuesto Colombia también, nos hacen suponer y nos hacen creer de que la fortuna del señor Horacio Cartes viene de una fortuna dudosa, donde no puede justificar. Era imposible de que 20 años atrás el señor Horacio Cartes era una persona desconocida y en poco tiempo, de repente, una persona multimillonaria, donde ingresa a la política y por supuesto lo mantenía en forma mensual a muchos parlamentarios. Yo sigo sosteniendo de que el Paraguay está secuestrado por el narcotráfico. Este tipo de situaciones, la forma en que se lo mata al diputado Lalo, los chats, la forma en que se maneja hoy el crimen organizado en el Paraguay, el problema con la justicia que tiene hoy un senador de la nación, que lo viene dilatando, no aclara, sino que dilata cada vez más, hacen de que el Paraguay no tenga una credibilidad seria a nivel internacional. Cuando hablamos nosotros de que el Paraguay accede a la calificación de rango de inversión a nivel mundial, es mentira que van a venir los empresarios. Los empresarios van a buscar un país un poco más serio, un país en donde de verdad puedan proteger sus inversiones. Y te estamos hablando de inversiones millonarias, no estamos hablando de 2, 3, 4, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares. Estamos hablando de montos más siderales. Entonces, yo vuelvo a insistir, ¿verdad? Acá la justicia tiene que actuar, acá se tiene que investigar, hay denuncias dentro de Emburú y Charoga. Sin embargo, ni un solo fiscal todavía está designado para la investigación de dicha causa. Entonces nosotros creemos de que se debe primero limpiar la imagen país para poder tener y acceder a esas inversiones que tanto necesita. No mezclando mucho, a la gente le interesa más cómo llenar su heladera a fin de mes. La gente está preocupada por llegar a fin de mes. Estuve en una atención médica justamente este fin de semana en la zona de San Lorenzo, Virgen de los Remedios, en donde una señora, una vecina, seguramente si ve el programa se va a estar acordando, me decía, con 600.000 yo le daba de comer a mi familia por 20 días. Con 600.000 hoy no le doy de comer a mi familia por una semana. Entonces la gente está cansada del discurso político. Y cuando nosotros vamos a las convenciones, vamos a las reuniones, hacemos un lindo discurso político, la gente te dice, sí, está muy lindo, está bien, vamos a votar por ustedes, pero ¿y después? Y hoy no se siente el vamos a estar mejor en todas las casas de los paraguayos. Tal vez en algunas casas sí, pero en otras casas no se ve, no se siente. ¿Por qué la gente sale a buscar empleo? ¿Por qué la gente sale a pedir socorro por las calles? ¿Por qué tenemos cada vez más hamburgueseadas, polladas, tallarinadas para comprar el medicamento que no encuentran los hospitales? Se lo dije yo al
algunos colegas que son del gobierno, diputados del gobierno, le digo, ¿para qué construir tantos hospitales donde se te van 70, 80 millones de dólares si los otros hospitales están vacíos de medicamentos? Están vacíos de medicamentos. Lo que nosotros buscamos hoy en día es un gobierno que se preocupe más de la gente de la clase baja, donde sí se le pueda sacar adelante, darle algunas esperanzas, darle algunas herramientas y que con su propio esfuerzo puedan mejorar lo que son los ingresos dentro de la República del Paraguay y que nos pueda beneficiar a todos. Ahora, lo que el gobierno está planteando para mí es una burbuja. Habla sobre fusiones, reestructuraciones de lo que sería el gobierno central. Para mí la única fusión que sirvió o que está funcionando es el de la DENIT y el de la aduana y de la subsecretaría de Estado de Tributación. La gente de repatriados no quiere fusionarse con Cancillería, Cancillería no quiere fusionarse con repatriados. La siguiente fusión, donde hablamos de la ANDE, hablamos con el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Turismo y por supuesto el Viceministerio de Minas y Energía. Cuando hablamos con ellos nos dicen, pero no queremos pertenecer a esa fusión porque va a burocratizar mucho más de lo que ya estamos burocratizados. Y le consultamos al ministro de Industria y Comercio y le decimos, ministro, ¿cuál es el fundamento? Vamos a ahorrar plata como Estado. Va a desaparecer la UOC de la Senatur, va a desaparecer la UOC del Viceministerio de Minas y Energía. ¿Se va a crear solamente una sola dirección o cada uno va a tener de vuelta su dirección y solamente es un nuevo rótulo, un nuevo nombre grande como para dar la imagen de que se le está ahorrando plata al Estado? Mentira. Y cuando le preguntamos por qué la ANDE, nos explicó. No se puede conceptualizar la industrialización del Paraguay sin la energía. Entonces yo le hago retruco. ¿Y dónde está la industria nacional del cemento? ¿Por qué no llevas Copaco? Claro, porque son empresas que a lo mejor, en especial por Copaco, porque la industria nacional de cemento creo que tiene hoy un 5 felicitado a nivel de empresa del Estado, pero la Copaco ya está fundida. La Copaco nadie utiliza más teléfono línea baja. Entonces, ¿por qué no quiere fusionar también a la Copaco? Entonces, no tenemos bien claro acá. Y yo entiendo, el presidente de la República, poniéndome en su lugar, lo que quiere es dar esperanza a la gente con cualquier fuego artificial de manera tal a que la gente crea de que estamos mejorando. Pero no estamos mejorando. Estamos endeudando cada vez más al Paraguay y estamos invirtiendo cada vez menos. Que me corrijan si es que me equivoco. Solamente en salud para el año que viene vamos a invertir 60 millones de dólares. Solamente 60 millones para todo el presupuesto de salud. ¿Y a dónde va a ir eso? Va a ir al INCAM. El Ministerio de Obras Públicas no va a tener nuevas licitaciones, va a pagar las licitaciones que ya están adjudicadas y que ya están planificadas, pero no se le va a aumentar el presupuesto. Entonces nosotros queremos bajar. Es un recorte incluso. Nosotros queremos bajar a implementar, a llevar a la acción, a llegar de vuelta a lo que sería la ley de endeudamiento fiscal. 1.5 del Producto Interno Bruto. Y cuando nosotros le preguntamos qué vamos a hacer si ocurre alguna catástrofe, qué vamos a hacer con algunos gastos que no están dentro de la planificación, y vamos a utilizar Itaipú. O sea, para el año que viene ya no se van a comprar las ambulancias, no se van a comprar las motocicletas, no se van a comprar las patrulleras que ya se compraron todo este año, y con esa plata lo que vas a hacer es calzar tu presupuesto. Pero ojo, tenemos solamente ya 2 años de gastos sociales de la Itaipú. Luego se termina. 1 año y medio. Y 1 año y medio. Fines del año que viene. Mario, el cuco del cartismo, vos estás en la disidencia y fue usado durante tiempo. Hace poco nomás, Mario Abdo Benítez dijo en Ciudad del Este, no quiero ver ningún cartista en el acto donde iban a darle apoyo a Roberto González. ¿Qué pasa con ese cuco ahora? ¿Hay un eje? ¿Se debilita el discurso, por lo menos que teníamos hasta ahora? ¿Cómo va eso? Bueno, primero que nada, yo creo que no se puede reducir la dialéctica o el cuestionamiento a la gestión pública solamente al cartismo, o sea, a Cartes. Sería muy débil ese discurso.
pero hay sobrados elementos para hoy analizar la gestión del presidente Peña también. O sea, yo pienso que hoy no podemos usar solamente la excusa del cartismo. Lo que estamos viviendo a nivel nacional con este escándalo de los sobres es una cuestión que afecta a la democracia, afecta a la institucionalidad de la República. O sea, yo pienso que no podemos reducir solamente a lo que haga o deje de hacer Cartes o el cucú de Cartes. Sí, se nota de que hay una hegemonía política que influye mucho en las tomas de decisiones de gobierno. Eso genera un debilitamiento también del liderazgo político, de la conducción política que tiene que tener el presidente Peña. Eso no podemos negar, independientemente al levantamiento de sanciones. Reitero, creo que el gobierno nacional, el presidente Peña, ya estamos cerrando este año de vuelta 2025. El año que viene tenemos un año electoral. Es mucho más complejo todavía tomar decisiones, lograr mantener la mayoría en el Congreso. Va a ser un desafío muy importante para el gobierno. Ha tenido prácticamente carta blanca hasta hoy. Tuvo la fortuna y la suerte el presidente Peña. Ningún presidente tuvo esa posibilidad en nuestro Partido Colorado de no tener internas para la Junta de Gobierno. Siempre a mitad del periodo tenemos internas bastante fuertes, fervientes, como caracteriza nuestro partido. Peña no tuvo eso, pero creo que ese capital político no lo aprovechó en su totalidad, porque coincido en parte con el diputado también cuando hablamos de la falta de reformas. Eso de buscar simplemente la fusión de instituciones y de generar una fusión burocrática del Estado no es reforma. Tenemos problemas en la caja fiscal, cómo vamos a hacer ese déficit, la plata de Itaipú va a terminar en poco tiempo, cómo financiamos Hambre Cero en 2 años. Tenemos que sacar 380 millones, casi 400 millones de dólares para que ese programa continúe. O si no, es una pirotecnia verbal, discurso pirotécnico. Entonces hay que ser sólidos en eso. Creo que el presidente Peña hubiese aprovechado mejor. He visto que hubo intenciones de reunirse con diferentes bancadas hoy, ya después de la crisis. Eso se hace al inicio de un periodo de gobierno. Buscar construir, no generar un sometimiento, una subordinación de todos los partidos, sino buscar una participación, de buscar un diálogo, de construir consensos sobre algunos temas principales. Creo que es un problema cada año. Nuestro presupuesto público, hoy la torta presupuestaria no da más, es casi el mismo presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas envía. Entonces, ¿cómo podemos hablar de reformas? ¿Cómo podemos hablar de mejorías en el ámbito de salud, obras públicas, que hoy está bastante lento, muy lento, la inversión bastante baja, muy por debajo de lo que se espera en obras públicas? Entonces yo creo que Mavi, de que el debate tiene que ir más allá de la cuestión solamente del señor Cartes. Creo que podemos nosotros enriquecer mejor y hablar primero de la institucionalidad. Creo que la credibilidad que tiene que tener el Poder Judicial, el Ministerio Público, son desafíos importantes que tenemos que tener como demócratas en este país. No solamente de la oposición o de la disidencia, sino de todo el sistema político, porque si nosotros queremos seguir creciendo y generando expectativas de inversión y generación de empleo, debemos de fortalecer nuestras instituciones republicanas también. Senador, pero a partir de que se haya levantado, digamos, la sanción económica al presidente Horacio Cartes, ¿esto no lo hace más fuerte justamente por el hecho de que hoy no tiene ningún impedimento en ese aspecto? Cosa que le da mayor libertad, Noelia. Fuerte no sé, porque para eso tenés que tener un acompañamiento de las bases partidarias. Yo no sé si la gente, al abrir su heladera y con el levantamiento de la sanción de Cartes, va a tener más alimento o va a mejorar si tenemos más circulante en la calle, o sea, la percepción. Yo no creo, o sea, eso es para una élite política que está alrededor del cartismo. Para ello es espectacular. Pero hay que preguntarle a la gente cómo está hoy.
Yo pienso que eso tiene que traducirse en una fuerza política. Eso se va a ver post-municipales. Las municipales todavía no se va a ver tanto eso. Eso no es cierto. Algunos colegas oficialistas hablan de que en las municipales se va a ver. No es cierto eso. Porque muchos municipios de más de 260... ¿Qué no se va a ver, perdón, Mario? Y de que supuestamente va a ser ya un plebiscito para el gobierno de Santiago Peña. Eso no va a ser así. Porque los municipios dependen mucho de la estructura del gobierno. Y muchos están todavía conectados al gobierno. Va a tener su empedrado, su sistema de agua, su sistema de salud. Entonces, no va a ser todavía una medición exacta. Yo creo que va a ser post-municipales, en donde se va a notar muy bien el crecimiento de la disidencia, va a ser en las elecciones presidenciales internas del Partido Colorado. Freddy, siempre hablamos de la tal mentada unidad de la oposición. Ahora también están tratando de unirse, están conversando, están todos en la misma gatera por el momento. En tanto y en cuanto nos surja un líder que aglutine a esa oposición, como ocurrió con Lugo en el 2007, esto probablemente pase de una buena intención a algo más difícil de lograrlo. ¿Cómo ves esa parte? Aparte de que tienen todas las ganas, el animus societatis, como decían los romanos, era el ánimo de sociedad, ¿cómo ves para que realmente se unan para el 2028? Yo veo con muy buenos ojos el hecho de que la oposición está madurando, estamos reconociendo nuestros errores, estamos anteponiendo lograr la unidad por sobre todo y no pretensiones personales. Veo con muy buenos ojos hoy la forma en la que está actuando la tercera fuerza, y también dentro del Partido Liberal hoy tuvimos una convención nacional extraordinaria en donde prácticamente el 80% del Partido Liberal está en una sola voz. Esa voz habla de dejar de lado agravios, insultos, y planificar. Tenemos como objetivo llegar a más de 100 municipalidades para las próximas elecciones municipales. Tenemos como objetivo entablar conversaciones, alianzas en todos los distritos donde sean posibles, y por supuesto acompañarle al que esté mejor posicionado. En primer lugar, me gustaría que un liberal sea el próximo presidente de la República. Si no es posible, a un opositor mejor posicionado, de manera tal a acompañarlo, no cometer errores que cometimos seguramente en el pasado, gobernar de una manera mucho más efectiva, mucho más transparente y por supuesto más cerca del pueblo y lejos de lo que son los carteles narcos de la República del Paraguay, y de esa forma poder entablar lo que sería el verdadero desarrollo de la familia en el campo y en toda la República del Paraguay. ¿Vos crees que, o sea, a ver, lo que me sorprende, digo, no sé si me sorprende, pero me llama la atención, en este caso, Freddy, positivamente, es de que ustedes cuando declaran de que ojalá que un liberal, a renglón seguido y casi inmediatamente dice si hay un opositor o otra persona mejor posicionada. Pero, ¿Eso es reconociendo o madurando? Reconociendo y madurando, ambos. De todas maneras, Gemay, nosotros, a mí me gustaría jugar en la Champions League, pero no me da mi cuerpito. A mí me gustaría ser presidente de la República, pero no me da mi cuerpito en este momento. Estoy seguro que alguna vez me va a tocar. Pero si hoy Gemay está mejor posicionado, vamos a trabajar para que un opositor sea. Le va a hacer muy bien a la República del Paraguay una alternancia. Le va a hacer muy bien, va a hacer de que todos los funcionarios públicos se muevan de una manera diferente. Va a hacer que los ministerios se muevan de una manera diferente. Que empecemos a ver como políticas de Estado y no políticas de gobierno cuando hablamos del desarrollo de la República del Paraguay. Entonces, soñamos nosotros de que podamos conversar con todos los sectores de la oposición de manera que podamos generar esa esperanza que tanto necesita la ciudadanía. Yo estoy convencido de que la manera de que el Paraguay pueda salir adelante es a través de una alternancia política de gobierno en la República del Paraguay. Y en el caso de ustedes, Mario, digo, la disidencia colorada, están partidos también en algunos pedazos, ustedes no están todos unidos.
aunque estuvieron en Ciudad del Este juntos, está por su lado Hugo Velázquez, está por su lado Lilian Samaniego con Juana Fara y Arnaldo Samaniego. Bueno, está el grupo de Vince y compañía donde estás vos. Sí. Esos grupos corren así mientras tanto, se van a unir, ¿es seguro que se unan? ¿Cómo está eso? Para nosotros es muy claro que la disidencia debe llegar unida para poder hacer una competencia real al oficialismo. Y hay un pacto político entre todos estos actores mencionados, líderes muy importantes. En mi caso yo acompaño la candidatura de Arnoldo Vince a la presidencia con el liderazgo de Mario Audo. Y en Ciudad del Este, efectivamente, en esa conferencia de prensa se ha demostrado que existe ese acuerdo, ese entendimiento, y cada equipo lo que está haciendo es tratar de fortalecer sus equipos políticos, y el mejor posicionado va a llevar la bandera de la disidencia, de la oposición interna dentro del Partido Colorado. En el caso particular del compañero Arnoldo Vince, ya tiene una elección presidencial encima, le fue bastante bien, en 4 meses tuvo 550.000 votos casi. Entonces parte un poco con ese plus de ventaja, pero respetamos muchísimo a los demás compañeros que tienen una gran trayectoria política también, que están trabajando diariamente. Y bueno, la democracia nuestra en el Paraguay, dentro del partido, siempre ha sido una fortaleza y no una debilidad. Muchos cuestionan nuestra característica de ser oposición y oficialismo al mismo tiempo, pero sin embargo, como decía el gran escritor Ernesto Sábato, la democracia permite de que los que cuestionan puedan sobrevivir en el régimen, ¿verdad? No es perfecto, pero en un régimen democrático uno puede cuestionar, debe reclamar, debe criticar para poder autocorregirse. Entonces yo creo que la posibilidad de esa unión de la disidencia es absolutamente real, Gemavi. Bueno, la última pregunta a los dos. ¿El mejor posicionado dijiste vos, Freddy, diputado? ¿El mejor posicionado dijiste vos, Mario? Sí. Ahora, la magia es, ¿cómo sabemos quién es el mejor posicionado en la oposición? ¿Y cómo sabemos quién va a ser o quién es el mejor posicionado en la disidencia? Ahí viene la cuestión. Sí. ¿En la oposición? Hay varias herramientas que se pueden ser utilizadas para poder tener el resultado, pero eso va a ser posterior a las municipales. Luego de las municipales se van a mover las piezas, vamos a ver cuál es la fuerza que tiene el Partido Liberal, vamos a ver cuál es la fuerza que tiene la tercera fuerza, valga la redundancia, y sobre eso seguramente nos vamos a sentar a construir. Pero hoy nosotros estamos abocados a las municipales. Me pongo a disposición de todos los candidatos a intendente de mi partido y de la oposición en lo que yo le pueda hacer útil para poder ayudarlos y poder ganar la mayor cantidad de espacios. Es cierto, la gente muchas veces se preocupa de cómo actúan sus políticos, pero yo creo que la alternancia le va a hacer muy bien a la República del Paraguay. Y una vez que terminen las municipales, veremos quiénes son los que están mejor posicionados y en qué situación están cada uno de ellos. La alternancia tiene un problema, Freddy, Noelia y Mario. Sí. La alternancia no tiene dosis de emoción. Sí. Y la política es emocional. Ese es el problema que tiene el relato de la alternancia en sí mismo y por sí mismo. Pero de todos modos... Pero cambian los actores, Germán. Cambian los actores. Eso te da la... Ahora, vos me decís quién tiene más estructura. El Partido Liberal puede mostrar una estructura espectacular. Va a tener, de hecho, mucho más estructura que el tercer espacio. Pero el Lugo no tenía ninguna estructura en el 2008. Cero estructura. Ustedes le dieron toda la estructura, los liberales le dieron toda la estructura. Claro, Lugo fue un fenómeno en ese momento. Hoy no tenemos otro Lugo. Pero buscaremos nosotros dentro de las fuerzas del Partido Liberal y por supuesto vamos a darle también la oportunidad a la gente de la tercera fuerza a que presente también sus candidatos. A lo mejor, como ocurrió en alguna oportunidad en Asunción, el señor Fernando Fanel, según una encuesta, le ganaba grande a Martín Burt en unas internas. Era el más preferido dentro de las bases del Partido Liberal, pero había sido el señor Martín Burt, era el que tenía la confianza de varios amigos del Partido Colorado para la intendencia nacional. ¿Cómo determinar eso, Freddy? ¿Cómo? En este caso para el 28, ¿cómo determinar eso? Es cuestión de que los actores y los candidatos se pongan de acuerdo. Pongan unas reglas bien claras y una vez que... tercera generación de políticos.
Sí, señor. Tu padre llegó a presidente de la República, Sí, señor. Yoyito fue vicepresidente, el primer liberal que ganó una elección nacional, el único en los 36 años de democracia. Decime cómo vos crees que se tiene que elegir el No te candidato. puedo contar toda la Sea receta liberal, delante de acá de los colegas. No, pero finalmente vas a ver. Pero de todas formas seguramente vamos a hacer varias mediciones y vamos a ver cómo lo analizamos ahora. En el caso de usted, Mario, ¿cómo el mejor posicionado? Sí. Yo creo que en nuestro caso, nuestro candidato ya realmente tiene un plus, como te dije hace rato, tiene una elección presidencial, la última, muy buena, pero hay muchos mecanismos. La encuesta nunca se puede desechar, pero yo no soy tan partidario de la encuesta, porque a veces divide más. Entonces hay que tener un muy buen criterio, hay que tener una buena lectura, son herramientas que pueden ser útiles para generar debate, criterios, pero a mí me encantaría que nosotros podamos llegar a un consenso sin ir a una encuesta directamente, pero vamos a ver, tenemos todavía muchos desafíos, las municipales son un ejercicio importante, una antesala, pero estoy seguro de que nosotros como disidencia vamos a llegar unidos, En un categóricamente. departamento, me enteré, por ejemplo, que tiene casi 20 distritos, ustedes van a presentar candidatos solamente en 6. ¿Esa va a ser la constante de la disidencia, Mario? En mi departamento. No, en un departamento. No voy a decir cuál, porque si no ya pueden saber quién pero pasó los datos. No, pero faltan 9 meses, Gemavi. Se pueden dar todavía muchas Pero esto hay que situaciones. definirlo en los próximos 3-4 meses. Está bien, pero yo te voy a decir una cosa. Te digo hoy con mucha sinceridad. Muchísimos de los que van por el oficialismo van a terminar siendo por candidatos, acompañando al candidato de la disidencia. Estoy de acuerdo. A nivel intendente. A nivel nacional, sí. Muchos de los que van a ser electos por las chapas oficiales van a terminar acompañando a Arnoldo Vins para la presidencia de la República. Así va a ser. O sea que el triunfo de muchos oficialistas... La vocación de poder. Podría ser... Nosotros jugamos a ganar. Siempre. Entonces, así nomás te digo, pero eso de que... ¿Viste cómo no te quiere contar todo? No, que la municipal eso va a sí, ser un eso sí, plebiscito para el gobierno. Mentira. La gente vota en su distrito y su municipio por el que quiere que sea intendente, no por el que va a ser el que le va a apoyar al candidato a presidente. No tiene nada que ver. Absolutamente. Vamos a hablar del torneo local y la Copa Libertadores. No tiene nada que ver. Absolutamente diferente. Freddy Franco, muchas gracias. Agradecido yo por la invitación y de compartir con cada uno de ustedes, con Noelia, con Germán y con el senador y por supuesto con la audiencia. Gracias. Mario Orella, muchas gracias, senador. Gracias, Gemavi. Un gusto siempre compartir contigo, Noelia, la audiencia y también un gusto acá con el diputado Freddy. Nos vamos, Germán, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo y mañana a las 6 de la mañana en Marcando Pautas. Gemavi fue presentado por Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Cofán Limitada, la cooperativa de las Fuerzas Armadas.